Salsa Taborda, soy abogada dedicada a la defensa y reclamación de los deudores financieros, específicamente de los deudores de créditos hipotecarios de vivienda y de créditos hipotecarios en general en Colombia. Presido la fundación que se dedica a lo mismo, Fundación Afin Colombia. Con respecto a qué fue lo que sucedió en Colombia, por qué se generaron este tipo de sistemas de financiación, les puedo decir que en el año 1972, con la administración del presidente Misael Pastrana Borrero y el ministro de Hacienda Rodrigo Llorente Martínez, se creó un sistema de financiación que permitiera que las personas, aunque no tuvieran los recursos suficientes, pudieran tener un crédito a largo plazo, dándoles del valor del 100% del crédito, el 70% era prestado a 15 años. Y para poder que no perdiera el poder adquisitivo la moneda del saldo que quedaba insoluto de la deuda, se iba equiparando a la unidad de cuenta UPAC para que con ella se fuera liquidando y actualizando lo que queda, el saldo a deber después de pago de cada cuota. Los primeros 7 años y medio se hacía una mínima aportación a capital y se pagaba era solamente intereses. Estaba liquidado con la UPAC, estaba liquidado con el índice de precios al consumidor y tenía una tasa adicional fija que no iba más allá del 7,5% efectivo anual. No había capitalizaciones de intereses y la obligación se terminaba de pagar en 15 años perfectamente y no se pagaba más de 3 veces el capital inicialmente prestado. Es decir, que si a ustedes les prestaban 10 millones de pesos, en 15 años pagaba 30 millones de pesos en total. Pero esto desafortunadamente fue cambiando en el transcurso del tiempo. Ya no fue solamente con la inflación que se iba actualizando el poder adquisitivo de la moneda, se iba actualizando lo que se quedaba de saldo de la deuda, sino que en 1984, en la administración del doctor Belisario Betancourt, se cambió la forma se empezó a cambiar la forma de liquidación de la UPAC. Ya no solamente era con el índice de precios al consumidor que mide el aumento del costo de la vida en Colombia, sino que se empezó a liquidar con la DTF. La DTF es el promedio de las tasas de interés que se pagan por las instituciones financieras cuando reciben dinero para de ahorro, de depósito a término fijo. DTF es depósito, en sentido literal es depósito a término fijo. Y el promedio de eso era sobre lo que se liquida, es decir, que las tasas de interés realmente en la DTF la colocan es el mercado en general, no el mercado financiero en general, no el mercado de todo lo que se mueve en el mercado como si es con el índice de precios al consumidor. En el año 1993 ya se hizo mucho más crítico todo, porque ya no era que se liquidara la UPAC solamente con la IPC, sino que se liquidaba con la DTF en el 100%. Entonces eso hizo mucho más oneroso las obligaciones. Y aparte de eso, desde 1988 se permitió ya que se empezaran a capitalizar intereses en las deudas.
eso hace que todos los saldos que se tengan, ya sea por corrección monetaria, específicamente la OPAC, por los intereses que se han cobrado corrientes y que no se hayan cubierto o no se hayan pagado, más los intereses moratorios, más las primas de seguros, los intereses que se causan en esas primas de seguros, más cualquier otro tipo de costos, que todos estos, por una ley que hay desde 1990, que es la ley 45 de 1990, todas estas sumas se reputan y computan como interés, aunque no sean tasa de interés específica. Entonces, aparte de la tasa que le cobran al deudor como tasa fija, están estos otros valores de reajuste que se reputan y computan como interés. Entonces, eso hace que las sumas que se deban se vuelvan cada vez más altas, se vuelvan exponenciales. ¿Por qué? Porque no solamente cobran cifras mucho mayores de las que colocan en los pagarés como pactadas. No es solamente la tasa fija, ni es solamente la UPAC, ahora UVR, sino que también están estas otras sumas y todo, si no se cubre con la cuota que se paga o no se paga esa cuota, se la suman al capital y vuelven a liquidar los intereses fijos, como también vuelven a liquidar los seguros, vuelven a liquidar la corrección monetaria y todo eso lo suman y eso se llama capitalización de intereses. Esto estuvo permitido por la ley hasta el 5 de octubre de 1999. El 6 de octubre del año de 1999 se profirió y promulgó la ley, la sentencia C747 de 1999, magistrado ponente el doctor Alfredo Beltrán Sierra, por medio de la cual se prohibió expresamente que a partir de la fecha se capitalizaran intereses en créditos de vivienda. En el resto de los créditos está permitido capitalizar intereses, pero en los créditos de vivienda hasta el 5 de octubre estaba permitido, pero a partir de allí ya no está permitido y fue ratificado por la ley 546 en el artículo primero, en la última parte de 1999 y desafortunadamente nada de esto se cumple a la fecha. Se sigue cobrando con capitalización de intereses. No solamente lo hicieron hasta 1999, sino que lo siguieron en las liquidaciones, redenominaron solamente las deudas, las convirtieron a UPAC, a VR, de UPAC a VR, pero lo que es la forma de liquidación del sistema como tal, lo siguieron liquidando con capitalización de intereses, cuando eso está prohibido no solamente por la ley, sino que también está prohibido por la Corte Constitucional con una sentencia que es de carácter obligatorio y tiene efectos para todas las personas y para no solamente para los deudores, sino también para todos los del sistema financiero y para todos los operadores judiciales que la debieran hacer cumplir. Quisiera mostrarles un cuadro comparativo que realicé para señalar cuál es el incumplimiento que tiene el Banco de la República con respecto a lo que tiene que ver con la unidad de cuenta. Unidad de cuenta que antes se llamaba Unidad de Poder Adquisitivo Constante, UPAC, que era la que iba actualizando el valor del saldo, supuestamente el saldo insoluto de la deuda. Es solamente lo que uno debe de capital, pero desafortunadamente ese no solamente actualiza el saldo insoluto de la deuda, sino todos los valores adicionales que se han dejado de pagar. Es el saldo total de la deuda lo que actualiza. Y lo comparé con el índice de precios al consumidor
llamado en sigla IPC, que es el que mide el costo de la vida, porque es el que mide el movimiento de todo el mercado en general, de todos los productos que se mueven y bienes y servicios que se mueven en el mercado en general, y sobre ese se saca un promedio y se sabe cuánto ha sido el crecimiento en el costo de la vida. También lo comparé con el crecimiento del salario mínimo legal. Y por último, lo comparé con la unidad de cuenta que ahora se llama Unidad de Valor Real, VR. Estos porcentajes los dividí en 4 periodos distintos. El primer periodo fue desde el 15 de septiembre de 1972 hasta 31 de diciembre de 1999. Ahí solamente pude comparar el UPAC, el IPC y el salario mínimo legal, su crecimiento. Y los porcentajes son los siguientes. Vuelvo a recordar, 15 de septiembre de 1972 a 31 de diciembre de 1999. El crecimiento real que tuvo la UPAC fue inició en 100 pesos y creció en este periodo 16.511.85%. Mientras que en ese mismo periodo, es decir, 27 años y 4 meses que estuvo vigente el OPAC, el índice de precios al consumidor creció 89.60%, el precio de la vida, y el índice de costo de la vida. Y la variación del salario mínimo legal vigente de cada año creció en ese mismo periodo 686.63%. Entonces ustedes ahí pueden ver claramente cómo cualquier familia colombiana de cualquiera de los estratos sociales, como son del 1 al 6, podía pagar su vivienda, su crédito hipotecario. Era imposible, era totalmente imposible, porque ¿cómo es posible que el UPAC creciera 16.511.85%, mientras que el salario mínimo legal de cada año creció en total 686.63%? Esto nos da como resultado, comparativamente, que entre 1972 a 1999, la UPAC creció en el mismo periodo frente a la IPC 3.272%, y frente al salario mínimo legal creció 2.304.76%. En el siguiente periodo que analizamos fue enero 1 de 1993 a 31 de diciembre de 1999. ¿Por qué analizamos así? Porque desafortunadamente la VR, cuando se creó la VR, dijeron que solamente se tenía que liquidar a partir del 1 de enero de 1993, en vez de haber hecho esto desde mayo de 1984, que fue cuando realmente se vino el cambio y se empezó a mezclar la DTF con la IPC, con el IPC. En este periodo, vuelvo a decir, de enero de 1 de 1993 a 31 de diciembre de 1999, el UPAC creció 270.78%. El IPC para esa fecha, o sea, el índice de precios al consumidor, el que mide el costo de la vida, creció 129.90%. El salario mínimo legal vigente mensual
En total, en ese periodo creció el 141.65%, aunque es menos, es diferente al incremento y menos desproporcionado. En este periodo 93-99, el incremento que tuvo el salario mínimo legal frente a la UPAC es de todas maneras pues se refleja allí que la gente no tenía la capacidad de pago para pagar cualquier crédito de vivienda, no importa el estrato de donde estuviera ubicada la vivienda. También, como a partir de 1993 el VR está vigente, entonces también lo medimos, su crecimiento, y nos da que creció 229.29%. Es decir, que entre 1 de enero de 1993 a 31 de diciembre de 1999, entre la UPAC y la UER no hubo ninguna diferencia. Hubo una mínima diferencia, pues en uno fue el crecimiento del 270%, mientras que en el otro fue el crecimiento del 229%, y el salario mínimo legal quedó lo mismo, 141%. Esto dio como resultado que la UR creció en el mismo periodo frente al IPC el 76.51%, y frente al salario mínimo legal creció el 61.87%. O sea que ahí se refleja claramente que hay un incumplimiento total por parte del Banco de la República, pues se supone que el crecimiento debe ser igual, el de la IPC al de la unidad de valor real constante, y eso no es así, como lo estamos demostrando claramente en este cuadro. Ahora vamos a dos periodos que son: uno, el 1 de enero del año 2000, los de este milenio, a diciembre 31 del 2006. No medimos a la fecha actual, que estamos en noviembre, sino que lo medimos a diciembre no lo medimos al 2007, sino al 2006, por la sencilla razón de que los incrementos, tanto el salario mínimo legal como el IPC, son anualizados. Entonces, para poder hacer el comparativo y para que nos resulte completamente real, tenemos que hacerlo con un año de retraso. Entonces, volviendo, del año 2000, 1 de enero del 2000 a 31 de diciembre del 2006, en este periodo, el crecimiento del IPC fue del 44,71%. Se corrigió, pues se ve que también se corrigió en eso un poco. La variación del salario mínimo fue mayor, el 56,78%, pero la UR sí no se corrigió frente a el índice de precios, que debiera ser exactamente igual. En esta ocasión creció el 48.53%. Si ya vemos el periodo de la unidad de valor real, ya entre 1 de enero de 1993 a 31 de diciembre del año 2006, ya lo que ha transcurrido de tiempo de UR, tenemos que el IPC creció el 174.81%, el salario mínimo legal creció 198.43%, y la UR, la unidad de valor real, creció el 389.16%. Señores y señoras, ¡qué vergüenza! Nuestro Estado colombiano, a través del Banco de la República, está en un incumplimiento total de la ley y de lo que dice la Constitución. No es posible
que se sigan generando este tipo de situaciones. Y desafortunadamente, la denuncia que quiero hacer ahora también va para la superintendencia bancaria. ¿Por qué para la superintendencia bancaria, ahora financiera? Por la sencilla razón que su obligación es vigilar y controlar que se cumpla con la ley y con todo lo que está estatuido en toda la normatividad que tiene que ver con la parte financiera, y en este caso no la cumple. Yo les hablaba hace un rato de que la ley 45 de 1990 permitió la capitalización de intereses, y esta para los créditos de vivienda, y estaba aún vigente ese artículo, que es el artículo 64, para todos los demás créditos, pero para los créditos de vivienda no está vigente. Más sin embargo, nos encontramos que la siguen aplicando también para los créditos de vivienda y la superintendencia bancaria no lo cumple. Les doy unos ejemplos específicos. Resulta que en ese artículo, y luego en el artículo 884 del Código de Comercio, dicen algo específico. Dicen, si bien es cierto, se permite la capitalización de intereses, ¿sí?, no se permite que se sobrepasen unos límites, y fija unos límites que están en la ley y han estado siempre en la ley. Y resulta que estos límites los incumplen la totalidad de las entidades que prestan a los deudores financieros, en especial a los que tienen créditos de largo plazo, ya sea en UR, antes con el sistema UPAC, y ahora, o créditos en pesos, antes con la DTF y ahora con el IPC, más el IPC, puesto que siguen capitalizando intereses. Y resulta lo siguiente, que como en la misma ley, en el artículo 68, dice cuáles son los valores que se reputan y computan como interés, para poder determinar si se sobrepasan o no se sobrepasan de los límites legales. Entonces, en el artículo 68 dice que todo lo que le cobren a uno distinto al abono capital y a las primas de seguro, si estas están en el tope de las primas de seguro, es cualquier otro valor que se cobre, ya sea honorarios de abogado, comisiones, gastos de administrativos, cualquier tipo de interés, se consideran intereses, se reputan y computan como intereses. Entonces, nosotros tenemos unos analistas financieros expertos. Hemos hecho una alianza, la Fundación Afin ha hecho una alianza estratégica con la Asociación Colombiana de Economistas Consultores. ¿Por qué con ellos? Porque encontramos que pues este es un tema netamente financiero, que no solamente es legal, sino que también es netamente financiero, y que teníamos que hacer las liquidaciones como lo manda la ley, pero por expertos en la materia. Y qué mejor que buscar a uno de los, al presidente y a la asociación que preside, que fue uno de los expertos financieros que consultó la Corte Constitucional cuando dictó tal vez la sentencia más importante, de las sentencias más importantes que hay sobre la revisión de la constitucionalidad de la Ley Marco de Vivienda, Ley 546 del 23 de diciembre de 1999, la sentencia C955 del 26 de julio del año 2000. Esta organización, Asociación Colombiana de Economistas Consultores, la preside el doctor Luis Alberto Ávila, y es
a la cabeza de ella está el doctor Luis Alberto Ávila y es con quien hemos hecho la alianza estratégica para determinar qué es lo que está pasando con todos los créditos, con todas las financiaciones y con todos los sistemas de liquidación de los créditos hipotecarios. Decía que la superintendencia no está vigilando ni controlando al sistema financiero porque cuando ellos hacen las liquidaciones y les digo, bueno, tienen que en esas liquidaciones sumar todo lo que se computa y reputa como interés y convertirlo a términos efectivos o anuales para que lo contrasten con la tasa máxima de interés bancario que certifica la superbancaria para cada periodo mensual. Y al contrastar nos encontramos con que aproximadamente el 50 no, es mucho más, el 80% de los créditos, por lo menos en un 10% de los periodos cobrados y pagados por nuestros clientes, han pagado por encima de la tasa del interés bancario. Eso es gravísimo, porque eso está reglado por la ley que dice que si se pasan del interés bancario corriente, los créditos, cualquier crédito, si se pasa un solo periodo, pues que se pase del interés bancario corriente, quien cobró eso, o sea, la entidad prestamista que cobró ese valor, pierde la totalidad de intereses que haya cobrado. Eso quiere decir, no solamente pierde los de ese periodo, pierde la totalidad. Eso lo dice el artículo 884 y es una sanción que da la ley, muy clara. Y aparte de eso, hay otra sanción que trae la misma ley 45 y sigue vigente a la fecha, y es el artículo 72, que dice que en esos periodos que hubo exceso, esos excesos que se cobraron de intereses, los deben perder y restituir doblados, como a manera de sanción por parte de la entidad financiera. Esto no necesita ni siquiera proceso judicial, pero desafortunadamente, como la superintendencia bancaria no cumple con su función, entonces se tienen que hacer procesos judiciales para pedir la regulación de las tasas de interés a través de un proceso verbal. Y hay otra sanción que es una sanción que es para el gobierno, que es el gobierno quien se beneficia de ella, porque estas dos sanciones que les he dicho son para los deudores, y son a favor de los deudores y son para ellos, pero la otra sanción es a favor del gobierno, que la debe cobrar la superintendencia bancaria, y la superintendencia no la cobra, ni la hace efectiva, como debiera ser. La superintendencia bancaria, que ahora se llama superintendencia financiera, y es que cuando se han pasado del interés bancario corriente, al gobierno le tienen que pagar las instituciones financieras 3 veces lo que hayan cobrado de interés en exceso. Aparte de esto, tenemos que, como se están haciendo capitalizaciones de intereses, las liquidaciones de los créditos están, los saldos totales de las deudas están creciendo cada vez más. Entre más se paga en las obligaciones, más se debe. Ustedes lo pueden ver en cualquier obligación. Cuando yo les mencionaba hace un momento que la Asociación Colombiana de Economistas Consultores nos hacía nuestros análisis financieros, y Luis Alberto me mencionaba
que definitivamente veía con mucha preocupación cómo se seguían capitalizando intereses en todas las obligaciones. Y esto hacía que en vez de las obligaciones pagarse como máximo 3 veces, ellos ya hicieron el ejercicio matemático y financiero y hicieron todo el análisis de lo que dice la ley y de lo que dice, lo hicimos en conjunto, de lo que dice la ley y de lo que dicen las sentencias de la Corte Constitucional que revisaban la constitucionalidad de la Ley Marco de Vivienda. Y al verificar eso, encontraron que lo máximo que se debe pagar en un crédito normal de vivienda tradicional, no de vivienda de interés social, a 15 años, es 3 veces como máximo el capital inicialmente prestado. Es decir, como yo les decía en un principio, con respecto a cómo empezó la OPAC, que sí era buena, como empezó y como fue inicialmente, que debía pagar 3 veces, así también está regulado y eso fue lo que autorizó la Corte Constitucional. No es un peso más de un crédito al día, de un crédito totalmente al día. Se debe pagar 3 veces, pero si obligan a la persona a que pague muchísimo más de lo que realmente en este momento es más o menos entre 8 y 12 veces que se tiene que pagar el capital inicialmente prestado en los créditos de vivienda tradicional, es decir, los créditos no de vivienda de interés social. En los créditos de vivienda de interés social, como máximo, en un crédito de 20 años, ni siquiera de 15 años, porque de 15 años es como 1.75% como máximo que se debe pagar en un crédito de vivienda de interés social en 15 años, y en 20 años se debe pagar 2 veces el capital inicialmente prestado. Es lo máximo, no más. Hay otra cosa que es muy importante. Cuando a uno le prestan, y de acuerdo a lo que dice la ley, lo máximo autorizado que se puede incrementar la cuota, que se puede pagar de cuota, es el 30% del ingreso del deudor o de los ingresos familiares, en los casos de vivienda de interés social, de los ingresos familiares. Es lo máximo. Así inician los créditos, efectivamente. Pero en cuestión de un año suben a suben al casi un 10%, un 20% más, o sea que van como al 50% de los ingresos. Y cuando llegan más o menos al 5.º año, nos encontramos con que ya la cuota está cubriendo la capacidad total de pago de ingresos, no de pago, de ingresos de los deudores. Eso es gravísimo. Y esto, en el caso de los estratos más altos, es peor. Es aún mayor el problema que en los estratos más bajos. Si los estratos más bajos les es imposible pagar porque se les sube la cuota cada vez más, es decir, que entre más pagan, más deben. Y la cuota, entre más pagan, más sube. En vez de ser que la cuota, entre más pagaran, más debía bajar. Pero no es así. No es así. Y esto es un problema generalizado. Este no es un problema puntual de 2, 3, 4 de las personas que han hecho, que se han rebelado y han hecho resistencia civil y no han querido entregar sus casas. Yo le diría al señor presidente de la República y al ministro de Hacienda y al ministro de Vivienda, que los he escuchado en la televisión y en la radio diciendo pues que van a hacer unas conciliaciones, pero eso es una cuestión puntual, eso no da solución a nada. Eso lo que están haciendo es generar mucho más desconfianza, mucho más
intranquilidad en la gente y no están dando ninguna solución de fondo. Y lo que necesitamos todos los deudores hipotecarios es que nuestro presidente de la República, nuestro ministro de Hacienda y nuestro ministro de Vivienda nos den una solución, pero una solución de fondo, que la encontremos y la tenemos la solución de fondo. Están haciendo en este momento por parte del partido de la U, el partido de nuestro presidente y además del mismo gobierno, están haciendo un estatuto orgánico de vivienda. Eso nos lo manifestaba el doctor Carlos García, presidente del partido de la U, y el mismo ministro de Vivienda en un foro de vivienda el 1 de noviembre de este año, del año 2007, que estaban haciéndolo, pero no están contando con nosotros, no están contando con nosotros, los deudores hipotecarios, los clientes financieros, para que se pueda hacer realmente una ley que cumpla con todos los requisitos, que sea un gana-gana para ambas partes, no solamente para el sistema financiero, sino también para los deudores, que sea realmente una ley de punto final, que no sea una ley con tantos inconvenientes que tuvieron que corregir la Corte Constitucional y que por eso no cumple ni el sistema financiero ni el mismo gobierno, porque había demasiados vacíos y al declararse las inexequibilidades por parte de la Corte Constitucional, pues simplemente no la cumplen, y cuando hacen los decretos también los hacen mal, los hacen que no se cumpla con lo que se dijo en la ley. Entonces la ley que debe salir ahora debe ser una ley clara y precisa que no permita que se cambie después ni se modifique por nadie, ni por circulares, ni por decretos, ni por resoluciones, que no se permita lo que por ejemplo ahora denunciaba del Banco de la República, sino que realmente sea con unas liquidaciones muy claras, que sean para que la gente sí pueda acceder, en todos los estratos sociales, pueda acceder a una vivienda digna. Un ejemplo fehaciente de todas estas situaciones que he estado planteando está en el de una señora de estrato 3 que en 1989 adquirió un crédito con Davivienda de 6.280.000 pesos. A la fecha ha pagado 83 millones de pesos. Imagínense, 6.280.000 pesos y ha pagado 83 millones, es decir, ha pagado 13 veces el capital inicialmente prestado. Y resulta que todavía Davivienda dice que deben 24 millones y le faltan como 7 años para pagar, porque ella, ante el incremento irracional y desproporcionado, ilógico, totalmente usurero que le hacía Davivienda de sus cuotas, ella tuvo que pedir refinanciación. Al principio el crédito empezó con una tasa del 7% cuando era en el 89. En el 93 se la pasaron al 14%. En el año 2000 la bajaron por la resolución del Banco de la República al 13.92, es decir, nada. Pero con esto de las capitalizaciones y las refinanciaciones, que lo que hacían es que todo el saldo en mora y todo el saldo total de la deuda lo convirtieron a UR, se lo hicieron firmar nuevamente, capitalizaron todo. No solamente fue el saldo de capital que se debía, sino todos los intereses moratorios, todas las primas de seguros, hasta honorarios de abogado, comisiones del banco, gastos, todo se lo capitalizaron y se lo cobraron de una manera exorbitante. Por eso ella todavía, y usurera, por eso ella todavía está debiendo 24 millones, que si sumamos los 83 millones que ya pagó, más los 24 millones, la señora, a fecha actual, aún faltándole 7 años, ya estaría pagando 17 veces el capital inicialmente prestado. Esto no es justo. Y esto
No solamente lo he visto en esta señora, esto lo he visto en cantidades de personas con deudas hipotecarias de diferentes valores. Tanto gente, porque nosotros en la fundación no solamente atendemos a personas de estratos sociales altos, como son pues del 3 al 6, sino que también atendemos personas de estratos más bajos, del 1 al el 1 y el 2 también los atendemos. Tenemos un caso de un conductor que en este momento le tenemos, él está al día también, le tenemos proceso ordinario aquí en Bogotá, y ahí le demostramos al juez que lo que ha pagado este señor es exorbitante, que la deuda está también altísima, que se ha pasado el interés bancario corriente como en 15 veces durante la vigencia del crédito, que ha pagado muchísimo más de lo que le permite la ley, pero esto sigue sucediendo. Esto sigue sucediendo, y también tenemos en la fundación cerca de también clientes, abogados, deudores hipotecarios, ya sea al día o en mora, que también tienen problemas, que no están dedicados a esta área del derecho de deuda financiera, y entonces están utilizando nuestros servicios, donde también les estamos demostrando todas que pues hay un incumplimiento total de la ley por todas las entidades financieras que hemos revisado, tanto las entidades estatales como las entidades que son privadas. Hay algo que está sucediendo que es terrible, y que pues que es una forma de pronto de disfrazar, diría yo, lo que sucede con el problema hipotecario en Colombia, y es lo que tiene que ver con la cartera morosa. Se las venden a compañías, a casas de cobranzas, a un valor ínfimo, y las casas de cobranzas, y ceden estos créditos a esas casas de cobranza a unos valores ínfimos, más o menos entre un 18% y un 30% más o menos es el valor en lo que venden la deuda. Y resulta que las casas de cobranza se la cobran a lo que ellos la están cobrando las instituciones financieras, aún sin estar autorizados por la ley, porque si no son bancos, ellos no pueden cobrar en UER, sin embargo lo cobran también. La ley permite algo que no lo aplica, y nuestros jueces de la República desafortunadamente parece que no son muy conocedores de este recurso, y no lo afectan tampoco, apenas están empezando a afectarlo, y es algo que se llama técnicamente el beneficio de retracto. El beneficio de retracto quiere decir, y desafortunadamente solamente opera cuando hay proceso judicial, no solamente en un proceso ejecutivo, sino en un proceso ordinario o en cualquier otro tipo de proceso que tenga que ver con la deuda, con el crédito específicamente. ¿Y qué quiere decir esto? Que el deudor puede pedir que le cedan la deuda, que le vendan la deuda al mismo valor que lo compró la casa de cobranzas o las compañías estas que han colocado ahora. Decía que pues esto sería maravilloso, pero esto desafortunadamente no lo aplican los jueces de la República. Cuando uno se los pide, ellos no lo aplican a cabalidad, el beneficio de retracto.
decía que este tipo de sistemas que se den toda la cartera morosa a instituciones recién creadas o instituciones antiguas que son dedicadas exclusivamente a la cobranza, que nada tienen que ver con financiamiento, son como un disfraz que utilizan el mismo sistema financiero para sacar de sus estadísticas el alto índice de cartera morosa que tienen. Entonces, si vamos a ver cómo estas otras entidades no están vigiladas por la superintendencia financiera, entonces no van a aparecer toda esa cartera morosa en la superintendencia financiera. Entonces dicen, no, es que la cartera morosa ha bajado sustancialmente. Pero es que ¿dónde se ha ido, señores? Se ha ido es a estas casas de prestamistas, de cobranzas, que a propósito, por fortuna acaba de salir una sentencia de la Corte Constitucional, pero ojalá se haga cumplir por parte de los jueces de la República, pero no solamente por parte de los jueces de la República, sino por el gobierno mismo. Y es otra cosa que también sucede con estas casas de cobranza y aún con las mismas instituciones financieras. Y es que cuando una persona incumple y se está defendiendo en un proceso, aunque se esté defendiendo o no se está defendiendo, como sea, empiezan a aplicarle un hostigamiento y un abuso total, donde todos los días lo están llamando para que paguen, para que entreguen en dación en pago la vivienda, cuando lo que debieran, están constriñéndolos para que tienen que pagar como sea. Los están visitando de día, de noche, los están no solamente llamando, sino que van a sus casas. Eso es una persecución total. Eso en derecho penal se llama constreñimiento ilegal. Esto yo le he llamado, es un término muy duro, es un término muy difícil, sobre todo en nuestro país tan violento, pero es la verdad, terrorismo financiero, porque eso es lo que ellos hacen, terrorismo financiero. A gente que le están cobrando ilegalmente, porque le están cobrando mucho más de lo que debieran pagar, y que desafortunadamente no solamente lo está permitiendo un agente del Estado, y que es bajo la dirección del mismo presidente de la República, como es la Superintendencia Financiera, el mismo ministro de Hacienda, el mismo ministro de Vivienda, les están obligando, es que tienen que entregar su casa a como dé lugar. Ellos ya se han convertido en compañías inmobiliarias, pero no solamente sucede esto, sino que desafortunadamente sucede otra cosa que es gravísima. Y es que, como las deudas se incrementan muchísimo más de lo que realmente les prestan, y aún del valor de la vivienda, por ejemplo, la vivienda vale 80 millones, y muchas de esas deudas, y prestaron 30 millones, es un caso típico, prestan 30 millones, la vivienda ahora está costando 80 millones, de acuerdo al avalúo comercial, y la deuda está en 150 millones de pesos, según la institución financiera, y permitida y consentida por la superfinanciera, diciendo que todo está perfecto, que las liquidaciones que hacen ellos es maravillosas, más sin embargo nunca contrastan y nunca verifican si realmente con todas esas liquidaciones y con lo que dice la ley, si esas se han pasado el interés bancario corriente o el interés moratorio o de usura, que también se lo pasan con bastante frecuencia, del certificado por la superintendencia bancaria. Este ejemplo lo estoy colocando así, es porque, ya les dije,
deuda va en 150 millones de pesos. La casa cuesta hoy 80 millones de pesos. Fue un crédito de 30 millones de pesos, normalmente han pagado 100 millones o 90 millones, 50 millones, dependiendo la cantidad de años que lleven pagando. Y dependiendo también de la tasa de interés que les hayan colocado. Y resulta que lo rematan. El remate se va por el 70% del avaludo comercial. En este caso, 80 millones por 70% son 56 millones de pesos. Por eso, esa es la base para hacer el remate. Casi siempre la gran mayoría, el bien no es rematado, se declara desierto porque no hay postor y se lo adjudican al mismo banco. Eso lo permite la ley. El banco pide que se lo adjudiquen y se lo adjudica por 56 millones. O sea, que la persona está debiendo todavía 94 millones. Resulta que la ley dice que pueden seguirlo persiguiendo esa deuda en cualquier otra cosa que tenga el deudor y sus codeudores, o pues si tiene codeudores, a todos ellos, cuentas bancarias, pensiones, sus propios muebles, cualquier tipo de bien mueble o inmueble que tengan estas personas. Es decir, que los usureros no solamente se le quedan con la vivienda digna a los colombianos, sino que también se quedan con el resto del patrimonio, con el patrimonio vital que tienen los mismos colombianos. Esto no es justo. Y esto es lo que sucede aquí en Colombia, señor presidente. No son problemas puntuales, no son problemas para unas simples conciliaciones por ahí, como usted lo dijo en el Consejo Comunitario de Girardot, al capitán Jaime Huerta, que le habló allá a usted como 15 minutos, contándole todo, que es el presidente de Colombia Renace de Girardot, y a quien usted le dijo que eso se iba a solucionar con conciliaciones. Eso no es solución, señor presidente. Nosotros necesitamos una solución de fondo que ayude a todos los colombianos, que ayude a los colombianos que han perdido su casa y a los colombianos que están por adquirir sus casas, y a los colombianos que tienen créditos hipotecarios, que tienen procesos, que buscan el remate de su inmueble, o los que están al día. Es igual, todos tienen el mismo problema y en todos los estratos sociales. La mejor solución que se puede dar es una solución donde el crédito se diga como máximo se puede pagar esto, un valor específico, que le van a colocar, le van a subsidiar la tasa. Eso no es importante, señor ministro de Vivienda. La tasa de interés al sistema financiero, y a nosotros, ¿qué nos van a subsidiar, señor ministro de Vivienda? No solamente a la gente de vivienda de interés social, sino a todos los colombianos que hemos adquirido créditos de vivienda con el sistema financiero y con el Fondo Nacional del Ahorro, porque eso también es vergonzoso lo que ha hecho el Fondo Nacional del Ahorro. El Fondo Nacional del Ahorro adquirió créditos en pesos con la gente que trabajaba. Ahora es abierto a todo el mundo, pero antes era con la gente del servicio público, con los empleados del servicio público, y con ellos adquirió créditos en pesos. ¿Y sabe qué fue lo primero que hizo cuando salió la ley de vivienda, señor presidente? Cambiárselos todos a UER. Y aunque fuera que estuvieran debiendo una ínfima proporción, se los cambió a UER y les volvió esas deudas exponenciales e impagables. Eso no es justo, eso no puede seguir sucediendo. Entonces, para todos los que hagan préstamos de vivienda, si realmente el
gobierno y usted, señor presidente, tiene la voluntad de aplicar lo que dice nuestro artículo 51 de nuestra Constitución Nacional, de darnos una vivienda digna, con sistemas adecuados de financiación, entonces, por favor, que sea como lo justo, que coloquen un tope, que no solamente digan que es créditos en pesos, o pueden ser en URs, o lo que usted quiera, o que lo que quiera el sistema financiero, pero que coloquen un tope máximo que pueden pagar de una manera clara y precisa, es decir, muy sencillo. Sí, que coloquen que es, si es a 15 años, 3 veces el capital inicialmente prestado, y está totalmente resarcido cualquier operador financiero en un crédito de este tipo. Está ganando, y estamos ganando también nosotros. Que los créditos que si es a 20 años, pues se mire también cuánto puede incrementar, pero que sea una cuestión que no sea desproporcionada. Y si es a 30 años, como ya se admiten sistemas de financiación hasta 30 años, pues sí, pero que nos coloquen un tope máximo, que se pueda pagar, cuántas veces máximo se puede pagar el crédito, tanto para los de vivienda de interés social como para los de vivienda tradicional, para que así estemos todos tranquilos. Y para los que ya tenemos el crédito y nos están buscando el remate de nuestras viviendas, entonces hacer una conciliación. Ay, sí, le pido, señor presidente, y lo convoco a que haga una conciliación con todo el sistema financiero para que ellos ordenen a sus abogados a que suspendan la totalidad de los procesos, porque usted no le puede ordenar a la rama judicial que suspenda los procesos, pero sí puede hacer la conciliación con el sistema financiero para que suspendan la totalidad de los procesos de que están con créditos hipotecarios en Colombia, los suspendan hasta que se haga una ley que cubra todo lo que está sucediendo, no solamente para créditos posteriores, sino para créditos anteriores y para los créditos que están vigentes y que están con procesos, ya sea, y para los créditos que están también al día, o también para la deuda cancelada, porque también esas personas también sufrieron y también les pagaron y no fue insuficiente, es decir, no es que fuera insuficiente, no se cumplió con lo que el gobierno nacional dio como alivio cuando se ordenaron la reliquidación y la depuración del sistema de liquidación de la UPAC, que cuando la reconvirtieron de UPAC a UR, ordenaron que ese cambio entre DTF e IPC, la diferencia se las devolvieran a la gente. Entonces esos excesos cobrados, más todo lo que habían cobrado en exceso, se lo devolvieran. Eso no lo cumplieron porque aplicaron los alivios, señor presidente, las instituciones financieras, porque la plata no se la dieron a los deudores, se la dieron fue al sistema financiero. La aplicaron y fue pagada por nosotros, por todos nosotros, porque el 4 por mil, el famoso 4 por mil, con eso lo pagamos todos los clientes financieros. Pagamos ese famoso alivio. ¿Y qué pasó con ese alivio? Lo aplicaron, efectivamente. Dedujeron, pero si usted ve en cualquier liquidación de cualquier crédito hipotecario, puede ver que en 2 o 3 meses empezó a subir nuevamente la deuda y se volvió exponencial. Es decir, se comieron toda la plata, se la cogieron de una manera impune y que ustedes así lo permitieron. Porque si ustedes ven, volvió lo que les había dado el gobierno, lo cogió, es el sistema financiero, no los deudores.
Señor presidente Álvaro Uribe Vélez, le solicitamos que, como nuestro presidente, nos dé una solución. Y una solución es con el concurso, como usted siempre nos ha enseñado durante todos estos años de gobierno, con una política de participación de las organizaciones que estamos defendiendo los derechos y reclamando los derechos de los deudores financieros, nos dé participación en el Estatuto Orgánico de Vivienda. Gracias.